antes de la cruz, antes del pesebre, antes de los profetas. Ya había un nombre sellado en los cielos, un nombre que el mundo no debía pronunciar, un nombre que fue elegido y luego ocultado. En este canal ya lo hemos dicho antes, el libro de Enoc no es un mito, es una grieta en el tiempo, una advertencia olvidada, una revelación sellada desde los orígenes, y hoy volvemos a abrirlo. Volvemos al libro que habló de cosas que aún no habían ocurrido. Volvemos al texto que nombró al Mesías, mucho antes de que la historia lo conociera. ¿Cómo es posible que un documento tan antiguo describa con detalle al Hijo del Hombre? Uno que reinará sobre los justos, uno que juzgará a los poderosos, uno que se sentará a la derecha del Altísimo. No es una figura simbólica, no es una sombra profética, es una descripción exacta, con nombre, con título, con propósito. ¿Cómo puede existir un juicio anunciado antes de la caída? ¿Cómo puede hablarse de redención antes de que exista el pecado? El libro de Enoc no solo lo menciona, ya lo dijimos, lo nombra, lo muestra y lo oculta. Hoy, en Código Divino, retomamos una de las profecías más ocultas y perturbadoras. ¿Quién es el Hijo del Hombre que fue elegido antes de la creación? ¿Y por qué fue escondido hasta el final? ¿Y si nunca se fue? ¿Y si siempre estuvo, pero no quisimos verlo? Un libro que la religión olvidó. Ya en este canal lo hemos dicho antes. El libro de Enoc no es nuevo para nosotros. Le hemos dedicado una playlist completa. Lo hemos explorado desde su contenido, su historia y su censura, porque sí, este libro fue eliminado de la Biblia que conocemos hoy. Fue rechazado, silenciado y borrado del canon. Pero su contenido sigue allí, intacto, incómodo, poderoso. ¿Por qué lo volvemos a tocar? Porque dentro de todas sus visiones, dentro de sus juicios y sueños, hay una figura que no hemos terminado de entender del todo. El Hijo del Hombre, un ser mencionado con títulos altísimos, el elegido, el justo, el juez, aquel que reinará sobre los vivos y juzgará a los muertos. Pero ¿cómo puede Enoc describir a alguien así, siglos antes de Cristo? ¿Cómo puede hablar de su trono, su autoridad y su gloria si aún no había nacido? Aquí es donde entra el conflicto, porque Enoc no presenta al Mesías como alguien que vendrá, sino como alguien que ya está, como alguien que fue ocultado desde el principio, elegido antes de la creación del mundo. En el primer Enoc 48 se menciona con claridad. Y por esta razón fue elegido y ocultado ante él, antes de que el mundo fuera creado, y para siempre. Esta idea, por sí sola, rompe el esquema de la narrativa religiosa tradicional. No es solo un profeta, no es solo una visión del futuro, es un ser que ha existido antes del tiempo mismo. Y aquí es donde empezamos a unir piezas, porque no solo Enoc habla de esto. También en el libro de Apocalipsis, en las palabras de Jesús en los Evangelios y en textos como Proverbios 8 o el Evangelio de Juan, se hace alusión a alguien que ya estaba con Dios desde el principio. En Juan 17:5, Jesús dice: «Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». ¿Coincidencia o confirmación de que lo que Enoc vio no fue un símbolo, sino una revelación que la religión institucional no quiso conservar? El Hijo del Hombre, según Enoc, no es una figura que se construye con el tiempo. Es una figura atemporal, un ser sellado en gloria, que espera el momento para ser revelado. La profecía del ocultamiento fue elegido y ocultado. Hay un versículo en el libro de Enoc, uno que no grita, uno que no llama la atención, pero que lo cambia todo. Capítulo 48, verso 6, dice lo siguiente: «Y por esta razón fue elegido y ocultado ante él antes de que el mundo fuera creado, y para siempre». Elegido y ocultado.
no por hombres, no por gobiernos, no por religiones, ocultado por Dios. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede entender que el Mesías, el Salvador, el Hijo del Hombre, haya sido apartado del mundo desde el principio? Aquí no estamos hablando de una espera profética. No estamos hablando de que vendrá algún día. Estamos hablando de alguien que ya fue preparado mucho antes de que el mundo conociera el tiempo. ¿Por qué esconderlo? ¿De qué debía ser protegido? ¿O de quién? ¿Fue por misericordia? ¿Fue para evitar que la humanidad lo destruyera antes de tiempo? ¿O fue porque su sola aparición en la historia sería la sentencia final? Si fue ocultado, entonces no estamos frente a un Mesías visible. No estamos hablando de un Redentor glorioso, rodeado de multitudes y milagros. Estamos hablando de una presencia silenciosa, latente, invisible, escondida entre los pliegues del tiempo, esperando el día en que sería revelada. El problema es que cuando lo sea, ya no vendrá a salvar, vendrá a juzgar. La presencia que nadie reconoció, el Hijo del Hombre, fue elegido y fue ocultado, pero Enoc no dice que fue eliminado, ni desterrado, ni olvidado, solo dice que su nombre está ante el Señor de los Espíritus, desde el principio, desde siempre. Y si eso significa que nunca estuvo lejos, y si su presencia no fue interrumpida, sino oculta a plena vista, en el capítulo 62, Enoc describe el momento en que será revelado. Y el Hijo del Hombre fue revelado a los justos y a los elegidos, y esa luz brilló sobre ellos. Revelado, no descendido, no nacido, no enviado, revelado, como si ya estuviera allí, como si siempre hubiera estado, y si ya caminó entre nosotros, y si estuvo en las plazas, en los caminos, en los rostros, y si lo vimos, pero no lo reconocimos, no como figura mística, no como nombre religioso, sino como esa presencia profunda que incomoda, esa mirada que atraviesa, ese silencio que desnuda. El Hijo del Hombre, según Enoc, no necesita ser anunciado, solo necesita ser revelado, y cuando lo sea, ya no habrá margen para la negación, porque su presencia no pide explicación, solo reacción. Quizás lo más inquietante no es que venga algún día, sino que siempre ha estado, y el mundo ha construido toda su historia, ignorándolo, y cuando lo vean, será tarde. El tiempo del silencio se termina, el momento llega, y el Hijo del Hombre ya no está oculto. Enoc lo describe así. Y los reyes, los poderosos y todos los que dominan la tierra no podrán levantar sus ojos hacia él, y se llenarán de vergüenza, y serán arrojados de su presencia. Nadie podrá sostenerle la mirada. Nadie podrá justificar lo hecho, porque ya no vendrá como el oculto, ahora vendrá como el revelado, como el juez, como el fin. El día que Enoc describe no es de redención, no es de milagros, no es de perdón, es de caída, es de vergüenza, es de fuego. Los tronos se derrumban, las coronas se oxidan, las palabras mueren en la garganta, porque la gloria que estuvo sellada desde el principio ahora arde en los ojos del Hijo del Hombre, y ese fuego no es simbólico, es eterno, es irreversible. Nadie podrá decir, no lo sabía. Nadie podrá decir, no lo vi venir, porque ya fue anunciado, ya fue nombrado, ya fue ocultado, y ahora ya fue revelado. Y cuando lo vean, será tarde. La gran verdad que no quisimos mirar. Siempre dijimos que estábamos esperando la venida, la manifestación, la aparición gloriosa del Salvador. Pero, ¿y si no era Él quien debía mostrarse? Sino nosotros quienes debíamos abrir los ojos. ¿Y si el ocultamiento no fue un castigo, sino una protección? ¿Y si lo que Dios ocultó fue por misericordia? Porque tal vez la humanidad no estaba lista para una justicia tan pura, para una verdad tan perfecta, para una presencia tan absoluta. Tal vez la ceguera no fue impuesta, tal vez fue elegida, tal vez el Hijo del Hombre no fue escondido, tal vez fue ignorado por el ruido, por la arrogancia,
por la religión, por los tronos humanos, por los corazones endurecidos. No es que Él no vino, es que no lo quisimos ver. No es que no fue anunciado, es que no quisimos escucharlo. Lo buscamos en altares de oro. Y Él estaba entre los silencios, lo imaginamos entre multitudes. Y Él caminaba solo, esperando, observando, llevando el peso del juicio en su espalda, sin ser visto, sin ser oído, porque la gran verdad, esa que no quisimos mirar, es que su ocultamiento no fue un misterio divino, sino una prueba para nosotros, y fracasamos y lo ignoramos. Y ahora, solo queda una pregunta. ¿Aún estamos a tiempo de abrir los ojos? Él nunca se fue elegido y ocultado. Desde el principio, antes del tiempo, antes de la historia, antes de la caída, y mientras el mundo se llenaba de ruido, Él guardaba silencio. Mientras las religiones se construían sobre dogmas, Él se mantenía escondido en la gloria. Mientras los hombres buscaban señales, Él solo esperaba, inmóvil, invisible, presente, no para aparecer, sino para ser revelado. Y cuando lo fue, ya era tarde, porque el juicio no se anuncia, se manifiesta, y cuando la verdad se muestra, no hay tiempo para cambiarla, solo para temerla. Fue elegido y ocultado, pero ahora ya no está escondido. Ya lo sabes, ya lo viste, ya lo escuchaste. Y ahora solo queda una pregunta. ¿Y tú? ¿Crees que ya ha sido revelado? Déjalo en los comentarios. Y si este mensaje te estremeció, suscríbete, no por algoritmo, sino por verdad. Porque en este canal no buscamos respuestas fáciles, buscamos lo que fue ocultado, lo que no se enseña, lo que incomoda. Comparte este video con quien sienta que algo dentro de la historia fue escondido.